buenas tardes con toda la ciudadanía. A esta hora les damos la bienvenida a este espacio informativo con la información más destacada del Ecuador y del mundo entero. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Bueno, comenzamos. La Fiscalía investiga un supuesto sobreprecio en la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Hasta el momento se realizaron 5 allanamientos en la capital. No hay detenidos en el caso. El alcalde Jorge Yunda pidió a la dimisión del titular Lenín Mantilla y del grupo de colaboradores inmersos en la contratación. Durante la madrugada de este miércoles se ejecutaron los allanamientos en la casa del secretario metropolitano de Salud, Lenín Mantilla, en las instalaciones del municipio de Quito, la Dirección Metropolitana de Salud y las oficinas de la empresa proveedora, en busca de indicios para la investigación que abrió la Fiscalía por un supuesto sobreprecio en la adquisición de 10.000 pruebas PCR que llegaron en abril desde Corea del Sur. La documentación que acredita que efectivamente el municipio de Quito le otorgó la prerrogativa a la Dirección de Salud, a la Secretaría de Salud, para que pueda contratar los PCRs a través del portal de compras públicas. Poner yo mismo un oficio a la Fiscal General de la Nación para que se inicie las investigaciones. Si es que se comprueba un ilícito, si se prueba un ilícito, seremos los primeros que pongamos la acusación para que los funcionarios, de ser así, paguen con todo el peso de la ley. El contrato fue firmado por $3.774.000 por la Secretaría de Salud para la compra de 100.000 pruebas, aunque el alcalde anunció la compra de 200.000. Enviamos un oficio a la Comisión Anticorrupción para que acompañe a los auditores internos y a Quito Honesto, que ha emitido un informe que, a decir de este informe, la contratación no tuvo ninguna irregularidad. El pasado 21 de mayo, la concejala Luz Elena Coloma emitió una carta al burgomaestre y señaló algunas inconsistencias en el proceso de adquisición. De la empresa SaludMed, que es la que gana, y es una oferta que es $1.200.000 más cara que la que es desechada. Incluía las máquinas para el procesamiento de pruebas que fueron entregadas a 2 laboratorios. El laboratorio de la Universidad Central del Ecuador era un laboratorio que recién está certificado. El laboratorio del hospital del IES del Quito, del sur de Quito, no tendría laboratorio COVID y estaría en proceso también de certificación. Pero existe una duda. Lenín Mantilla hace una semana aseguró que para la ejecución de las pruebas faltaban equipos. Hemos ahora conseguido en apoyo tecnológico 3 máquinas de extracción semiautomáticas de ARN. Estas máquinas procesan alrededor de 48 muestras. Jorge Yunda pidió la dimisión de Mantilla y de sus colaboradores cercanos que intervinieron en la contratación. Para que tengan libertad e independencia de enfrentar esta situación. En ninguna circunstancia se puede permitir la corrupción. Peor en estas épocas. Pero las inconsistencias siguen, pues de las 10.000 pruebas solo se han tomado 624, según un informe de Mantilla, a pesar de que el objetivo era mapear las zonas de riesgo de contagio en la ciudad. Incluso la Comisión de Seguridad evidenció que no existió agilidad en la toma de pruebas para los agentes metropolitanos que trabajaban en la calle. El señor secretario de Seguridad incluso fue más allá. Se estaba pensando, se habría iniciado un proceso para contratar esas pruebas en un laboratorio privado. Lenín Mantilla estuvo como secretario metropolitano de Salud desde junio de 2019. En su hoja de vida consta que ocupó la gerencia del Hospital Eugenio Espejo entre 2015 y 2017. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Dentro de la investigación por la compra de insumos médicos con determinados proveedores durante la emergencia sanitaria, la Fiscalía del Guayas ejecutó en el Cantón Milagro varios allanamientos a viviendas, oficinas, hospitalizaciones del Hospital del Seguro Social Federico Bolaños Moreira, en donde se incautó documentación como computadoras, teléfonos celulares y dinero no cuantificado. Con la participación de 15 agentes fiscales se determinaron indicios y elementos de convicción que fueron levantados por peritos de criminalística e ingresados a la cadena de custodia de la Policía Judicial. Según la Fiscalía, se presentaron denuncias por supuestas irregularidades en concursos para la compra de insumos médicos por parte de compañías ofertantes, por lo que se inició una investigación por un supuesto delito de tráfico de influencias. El
gobierno remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico Integral Penal que incorpora sanciones para casos de corrupción en la contratación pública en situaciones de emergencia. La iniciativa debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa. La propuesta enviada por el Ejecutivo a la Asamblea tiene 3 artículos y 7 disposiciones transitorias. En esencia, apunta a reformar el Código Orgánico Integral Penal para que sancione la elusión, es decir, la acción de evitar o minimizar el pago de impuestos o de pasar por alto procedimientos precontractuales o contractuales en situaciones de emergencia. La elusión se sancionará, de acuerdo a la iniciativa del Ejecutivo, cuando la contratación no se sustente en un caso de emergencia, cuando se detecte sobreprecio, cuando se compren bienes o servicios que no tengan relación directa con la emergencia o se impida las acciones de control. Según la norma y de acuerdo al delito, la sanción variará desde 6 meses hasta 25 años de prisión y pago de una multa correspondiente al valor de la contratación. Por favor, ayúdenme en la lucha contra la corrupción, un mal que roba el futuro de nuestros hijos y empaña de podredumbre nuestro presente. Todo lo que hagamos contra la corrupción, todo lo que hagamos contra ella, construirá el país que merecemos y queremos. El país, un Ecuador de justicia, de paz y de esperanza. A las reformas del Código Orgánico Integral Penal, la propuesta del Ejecutivo incluye reformas a la Ley de Contratación Pública, que incorpora figuras como la colusión, discrecionalidad, recurrencia y vinculación. Construir un cambio radical en la manera de adquisición de los medicamentos y de los bienes estratégicos. Va a ser un cambio en el modelo de gestión en donde aliarnos nuevamente a la tecnología, conocer la trazabilidad y el recorrido de los medicamentos aporta con transparencia, aporta con información para toda la ciudadanía. Esa es la mejor manera de poder combatir la corrupción. El proyecto de ley debe ser calificado por el Consejo de la Administración Legislativa CAL. Una vez verificado si la propuesta cumple con los requisitos de ley, se remitirá a la comisión respectiva para su tratamiento. Javier Ceballos, Ecuador TV. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, exhortó a la Comisión de Justicia a la colaboración para la implementación de jueces anticorrupción, mesa que se reunió de forma virtual este miércoles y escuchó criterios de expertos internacionales en torno a esta temática. En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que plantea la designación de jueces y fiscales anticorrupción, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien solicitó que se viabilice esta implementación. Allí, ¿qué es lo que se pretende? Que dada la situación económica del país tan crítica y dado que somos conscientes, absolutamente conscientes del costo que tendría crear estas unidades con nuevo personal jurisdiccional, nosotros estamos pensando en la optimización del personal de jueces penales, porque ya tenemos la información de en qué jueces se podrían optimizar para estas unidades. Además, varios expertos de España compartieron su experiencia en torno a las jurisdicciones especializadas en la lucha contra la corrupción. María del Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial del país ibérico, indicó que su creación representa una nueva forma de investigar. Por tanto, hay que adoptar medidas de todo tipo, desde las medidas específicas de investigación, operaciones encubiertas, entregas vigiladas, controladas, vigilancia y seguimiento, intervenciones de comunicaciones y otros instrumentos de investigación que se encuentran respaldadas en muchos instrumentos internacionales. Ana Belén Alonso, letrada del Tribunal Constitucional de España, resaltó la importancia de una formación continua para quienes son parte de estas jurisdicciones especializadas. Para evitar el desincentivo en el ámbito de los propios jueces. Y es que también esta dotación económica participe de la posibilidad de dotar esas plazas de un complemento económico que las haga interesantes para aquellos jueces que vayan a especializarse. ¿Y por qué les digo que esto es importante? Primero, para que las personas que accedan tengan un estímulo personal y profesional. La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Jimena Peña, manifestó que se enfrentan a un limitante que debe ser analizado.
Como legisladores tenemos limitaciones en cuanto a recursos económicos. Como asamblea tenemos la prohibición de aprobar proyectos de ley que generen recursos que incrementen el gasto público. En la línea de la lucha contra la corrupción, este proyecto de reformas lo envió el Ejecutivo en septiembre de 2019 y ante los recientes acontecimientos presentados en la emergencia sanitaria, el primer mandatario Lenín Moreno exhortó a todas las instituciones a viabilizar los mecanismos que eviten la impunidad. Olga Velasco, Ecuador TV. La corresponsabilidad se convierte en la clave para el cambio de color en la emergencia sanitaria que Quito adoptaría desde el próximo 3 de junio. Un médico y un empresario dieron sus puntos de vista sobre el pedido del municipio puesto a consideración del COE Nacional. En Quito la propuesta es pasar de color rojo a amarillo dentro del semáforo de emergencia sanitaria el próximo 3 de junio, pero se trata de una modificación particular. Acoplado a Quito, porque es una ciudad que tiene cerca de 3 millones de habitantes. Por ejemplo, actividades productivas respetando protocolos de bioseguridad, en jornadas presenciales con el 50% del personal, locales comerciales únicamente con el 30% del aforo de clientes, toque de queda de 18 horas a 5 de la mañana, reanudación paulatina y controlada del transporte público, devolución al municipio de Quito de la potestad para manejar y emitir salvoconductos, y también asumir el manejo del cerco epidemiológico de la ciudad. Decisión que en el sector empresarial deja satisfacción parcial, así lo asegura el presidente de la Cámara de Industrias, Pablo Zambrano. Pero vaya a ver usted las calles cómo están. El sector informal es el que no ha respetado el confinamiento. Pues al contrario, los sectores productivos formales que se han activado han diseñado y respetado protocolos con resultados comprobables. Cualquier persona que tenga más de 45, 50 años no acuda porque puede ser una población en riesgo. Entonces, estas limitaciones sin duda son diversas, son distintas a las limitaciones para el semáforo amarillo de otras ciudades. Sin embargo, en el sector académico la satisfacción tampoco es total. Saben de la necesidad de reactivar la economía, pero consideran que las valoraciones para terminar con el desconfinamiento no son las suficientes. Y esperamos que hacia el día 84, es decir, alrededor del 17 de junio, empiecen a descender las cifras de contagio en la capital. Y por ello resaltan decisiones particulares en Quito, como la competencia de que la autoridad cantonal sea la que emita los salvoconductos. Todos los días aquí lo que vemos es un desfile de autos con unas congestiones como si no estuviera pasando nada. El testeo masivo, el cual Quito aumentaría a 1.500 pruebas diarias, así como la corresponsabilidad ciudadana en las medidas de asepsia básicas, serán fundamentales para que el cambio otorgue resultados positivos. Y lastimosamente tendremos muchos rebrotes, algunos de ellos más graves, con picos más altos, que nos van a obligar a cerrar la ciudad. Alex Llanos, Ecuador TV. Este miércoles Guayaquil cumple una semana en semáforo amarillo. Comercios activos, ciudadanos que aún incumplen con las medidas de bioseguridad y controles por parte de las autoridades ha sido la constante en los primeros 7 días. Ya son 7 días en amarillo para Guayaquil y la principal imagen que deja es esta. Los comercios nuevamente abiertos al público. Se desinfectan las instalaciones y se usan mascarillas. Los comerciantes señalan que esto era necesario, pues tras 2 meses de cierre necesitaban generar ingresos. Estamos ahí trabajando otra vez para pagar todo lo que estamos debiendo. Tenía ya sin pan para llevar a la casa ya. Bastante difícil. Esperemos que toda la gente siga así mismo su protocolo para no volver nuevamente a caer en como tal estado en semáforo rojo. Sin embargo, pese a la disposición de apertura de locales de manera alternada para evitar aglomeraciones en la bahía, esto a momentos se hace imposible. Y los vendedores informales también han rodeado la bahía y también dentro de los callejones de la bahía, lo que complica el distanciamiento social. Los comerciantes piden corresponsabilidad, algo que también se pide en el transporte público, pues las largas filas para ingresar a la metrovía o buses urbanos son constantes y se deben hacer controles para respetar distancia y uso de mascarillas. O sea, uno sí catamos las órdenes ya, pero en cambio otras personas no. Otras personas se apegan, digamos,
de unos a otros. Y es que Guayas sigue siendo, según Fiscalía, la provincia que registra el mayor número de procesados por incumplimiento, 401 personas. En cuanto a contagios, la alcaldía ha afirmado que tras la primera semana en amarillo, el número de fallecidos no ha superado el promedio. Han habido 0 muertes por encima del rubro normal que hay mes a mes. Es más, en algunas ocasiones hemos estado por debajo de los fallecimientos normales. Respecto a la apertura del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se ratificó la fecha del 1 de junio para el inicio de los vuelos comerciales internacionales. Y en las últimas horas también se dio fecha para los vuelos nacionales. De que el aeropuerto para vuelos nacionales se abrirá el 15 de junio. En una semana más, el municipio hará la evaluación de las primeras 2 semanas en amarillo para decidir en qué color se desarrollará Guayaquil en los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Los aeropuertos del país abrirán sus operaciones el 1 de junio para vuelos internacionales y los nacionales el 15 de junio debido a un pedido de la Alcaldía de Guayaquil para preparar la terminal aérea de esa ciudad y establecer los protocolos de bioseguridad para su operación. Los vuelos internacionales comerciales llegarán a los aeropuertos de Quito y Guayaquil el 1 de junio, confirmó el ministro de Transporte Gabriel Martínez. A los pasajeros procedentes de países en donde no se hacen las pruebas PCR, se les practicarán pruebas rápidas de detección de COVID-19, mientras que los vuelos nacionales se reanudarán el 15 de junio próximo. Es que los vuelos nacionales se atrasen hasta el 15 de junio para, en base a un pedido de la Municipalidad de Guayaquil, que considera que necesita un poco más de tiempo para poder organizar mejor el aeropuerto y también para minimizar posibles riesgos, y entendiendo también que Quito pues está llegando a niveles un poco altos en sus curvas de contagio que ya deberían de comenzar también a bajar. Se mantiene el plan original, la fecha del 1 de junio se conserva para los vuelos internacionales. El ministro afirmó que se podrá mantener operaciones entre cantones que tengan el mismo color del semáforo y las frecuencias se verán reducidas para un mayor control de los pasajeros. Hacer un triaje en el aeropuerto de inicio y obviamente de origen y un triaje en el aeropuerto de destino. En todos los aeropuertos se han establecido diversos protocolos de bioseguridad para mantener el distanciamiento social en todas las áreas. En los counters, las personas que atienden tienen una protección, un acrílico transparente para evitar pues contactos, y tienen pues su proceso de sanitización en el momento en que haya algún tipo de manipulación. Lo mismo sucede en el momento del ingreso a los controles tanto de migración como los controles de seguridad que establece el aeropuerto. En el aeropuerto de Quito las desinfecciones serán permanentes y se coloca señalética para promover el distanciamiento físico de las personas. El ingreso de las terminales, por ejemplo, pediluvios, que son unas alfombras especiales que pueden ser impregnadas con desinfectante para justamente desinfectar el calzado y también las rueditas del equipaje. No va a poder haber forma de que la gente pueda entrar al terminal sin que pase sobre estos pediluvios y sin que pase esta desinfección. El transporte terrestre se va a permitir entre cantones que tengan el semáforo en amarillo para evitar que crezca la curva de contagios. Las unidades de transporte operarán al 50% de su capacidad y serán desinfectadas luego de cumplir su ruta. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 12 estaciones de cobro de peajes que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas retomaron sus actividades y reiniciarán la recaudación. Tras 2 meses de paralización, las pérdidas de las empresas concesionarias ascienden a $16 millones. Sin embargo, en las estaciones administradas por gobiernos locales aún no existe una decisión. Los usuarios tienen opiniones divididas frente a la medida. El peaje de Oyacoto en la Panamericana Norte, a la entrada de la capital, retomó los cobros con un flujo vehicular moderado y operativos de control con elementos de la policía, militares, agentes de control metropolitano y bomberos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso reabrir las 2 estaciones de peaje que están a cargo de empresas concesionarias en el territorio. El peaje de Consur sería Panavial y el de Chongón. Los demás peajes, nosotros lo que hacemos es enviarles un exhorto
para que vuelvan a cobrar. Sin embargo, no está bajo nuestra jurisdicción y es decisión totalmente de los GATS provinciales. Ocurre al cumplirse 2 meses desde la paralización de actividades ante el peligro de la propagación del virus por el cobro manual. La verdad no estoy de acuerdo, hombre, todavía hay mucha gente que estamos sin trabajar. Lo que pasa es que no sería todavía estar cobrando el peaje por la situación que estamos. Pues está bien, pero igual hay que hacer mantenimiento de las vías, a veces hay piedras. La decisión se basó en el paso a la fase de distanciamiento. Habían casos en que semanalmente pasaban entre 40.000 y 50.000 carros a la semana. Nos dimos cuenta de que ya teníamos que empezar a hacer algo. Las pérdidas ascienden a 16 millones de dólares. El ministerio ya baraja algunas alternativas para compensar a los concesionarios. Renegociamos el contrato con ellos y lo que hacemos es extenderle en plazo de la concesión. Para reabrir las estaciones, los concesionarios deberán cumplir con el protocolo establecido por la cartera de Estado, mantener la dotación de alcohol o gel al 70% y en dispensadores, frecuente desinfección de áreas, gestionar la entrega de mascarillas, guantes y trajes. Se designará una caja permanente a una sola persona para evitar rotación y contaminación. La manipulación del dinero se hará con guantes que deberán ser cambiados cada 2 horas. Los billetes serán desinfectados con un rociador de alcohol y las monedas permanecerán en un recipiente con agua y cloro. El COE Metropolitano decidirá la reapertura del peaje Guayasamín de Quito y este jueves la prefectura de Pichincha decidirá si retoma las operaciones del peaje en la autopista General Rumiñahui. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Mucha atención, desde este 28 de mayo rigen nuevas reglas en la circulación de taxis a escala nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia aprobó el incremento de días de trabajo para el gremio, que será de acuerdo al último dígito de placas, impares o pares. También en Quito, desde este jueves, se aplicará la rebaja en la tarifa para la carrera mínima a $1. El incremento de los días de circulación de los taxis regularizados a escala nacional ayudará, según los dirigentes, a saldar las deudas adquiridas para mejorar el servicio y las adecuaciones para mantener la distancia entre clientes y conductores. 60 y hasta $150, adquiriendo los kits de bioseguridad, pero sobre todo lo más caro es la mampara de seguridad que estamos poniendo. Está golpeado tremendamente. Las casas comerciales nos están exigiendo de una u otra manera que paguemos las letras de los compañeros que por mejorar su unidad se endeudaron. El Comité de Operaciones de Emergencia aprobó el protocolo de operación del servicio de taxis, con un incremento de días de circulación de acuerdo al último día de la placa, que se aplicará desde este jueves 28 de mayo. Para todo el taxismo del país, los lunes, miércoles y viernes puedan laborar las placas cuyo dígito termine en número para. Martes, jueves y sábado, los dígitos cuyas placas terminen en número impar. En el país hay alrededor de 65.000 unidades que cuentan con el permiso. Se permitirá ahora el traslado de 3 pasajeros sin incluir al conductor, quienes de forma obligatoria deberán sentarse en la parte posterior del automotor y usar de forma correcta la mascarilla. El momento que se suben al taxi hemos detectado que hay usuarios que se sacan la mascarilla. En Quito, este jueves también regirá la rebaja de la carrera mínima. Pasará de 1.45 en la mañana y de 1.75 en la noche a $1 en los 2 horarios. Esto por 3 meses. Si el vehículo marca $1.45, nosotros cobraremos $1. Si pasa de 1.45 ya será la tarifa normal. Para esta nueva etapa, según los dirigentes, no habrá necesidad de una modificación en los taxímetros. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y los centros comerciales del Ecuador elaboraron un protocolo en conjunto y lo remitieron al COE Nacional para propiciar una reactivación del sector con medidas de bioseguridad. Un equipo de Ecuador TV recorrió varios de ellos y verificó el aprendizaje que alcanzaron en este tiempo de emergencia. Son imágenes de una actividad económica que se paralizó casi por completo con la emergencia sanitaria. A este centro comercial, por ejemplo, mensualmente acudían alrededor de 1.800.000 personas con un promedio de compra de $50 cada una. Pero hoy, esa realidad es distinta y, sin embargo, los esfuerzos por aplicar protocolos de control y de bioseguridad se ven reforzados por una permanente capacitación que se expresa en un aprendizaje de más de 2 meses con las actividades bancarias, de farmacia y de alimentos a domicilio.
Y ante ello, los representantes de una treintena de centros comerciales del país trabajaron en un protocolo que detalla cómo proceder con una apertura de esos centros comerciales y recibir un aforo del 30%. Este aforo va a estar acorde, evidentemente, a la semaforización, 30% del aforo según semáforo amarillo y 50% según el semáforo en verde. Con la tecnología que nosotros contamos, que es de conteo de personas, vamos a poder saber exactamente cuándo tendremos el 30%. Un plan piloto que establece paso a paso el ingreso de sus clientes, quienes deben desinfectar su calzado al ingresar, usar gel antibacterial, permitir que se les revise la temperatura, usar obligatoriamente mascarilla y más criterios que además se acompañan de abundante información, señalética unidireccional, espacios para cumplir el distanciamiento, en fin, aspectos con los que trabajadores y clientes opinan. Si se toman los protocolos y se continúan con esos protocolos al pie de la letra, educando a la gente, se podría dar. No me parece porque todavía hay que tomar en cuenta de que la enfermedad está muy peligrosa. Y nosotros estamos con todo listo para que ellos vengan y estén seguros, ¿no? Tenemos que tomar una cultura nueva, aprender de todo. O sea, tomar conciencia más que todo. La ministra de Gobierno se pronunció sobre este pedido con una respuesta del COE nacional positiva. Este protocolo ha sido aprobado, el protocolo tiene un manejo mucho más detallado que el de cualquier comercio, porque implica el manejo de desechos, porque implica entradas, salidas, parqueaderos. El llamado es a que vengan, sin duda, pero que seamos muy consecuentes en nuestra nueva realidad. El plan piloto, entonces, se pondrá en marcha a partir del 27 de mayo y se aspira a que la colaboración y disciplina ciudadana sean efectivas con el cumplimiento del protocolo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En este momento revisemos las cifras de COVID-19 en nuestro país. Preste atención. Según información del Ministerio de Salud, se han tomado muestras entre PCR y pruebas rápidas a 109.541 personas. Se registran hasta el momento 3.700 pacientes recuperados, 4.021 casos con alta hospitalaria, 10.704 con alta epidemiológica, 48.829 casos descartados, 38.103 contagiados y 3.275 fallecidos. Las provincias que registran más contagios son Guayas con 13.890 casos, Pichincha 3.769, Manabí 2.150, El Oro 1.051 y Azuay 819. En otro tema, las universidades regionales amazónicas y de las Américas realizarán pruebas de PCR en la Amazonía ecuatoriana para conocer la situación de los pueblos que habitan en esta región del país. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, se contabilizan 123 casos. El contagio de COVID-19 en los pueblos y nacionalidades indígenas del país es una de las principales preocupaciones de la academia, que sigue investigando a este virus. Y por ello, las universidades regional amazónica y ICAMI de las Américas realizarán pruebas de PCR en la Amazonía ecuatoriana. En el caso de la Amazonía, estamos haciendo una serie de contactos para colaborar con organizaciones internacionales que tienen presencia allá, para llegar sobre todo a las comunidades indígenas. Es importante que nosotros podamos conocer cuál es la reacción de nuestros grupos indígenas hacia el virus y apoyarlos cuanto antes. Las pruebas se realizan en el TENA, pero las muestras se tomarán en todas las provincias amazónicas. Al ser el virus tan resistente como es, se puede transportar y las muestras llegan sin mayor afectación. Además, la Universidad de las Américas realiza un mapeo de la situación en Quito e investiga la relación de altitud y etnia con el virus. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador contabiliza 123 casos de COVID. 43 de ellos representan a la nacionalidad guaraní, 13 achuar, 7 siecopay, 45 quichua y 12 shuar. Ya hemos exigido que se nos entregue, apoye con equipo de bioseguridad, tanto fortalecimiento, la salud intercultural, que están curándose con plantas medicinales, como también con medicina de aquí de afuera. Yo creo que fusionarlo y seguir apoyando a las nacionalidades. Con estas 1000 pruebas rápidas se espera aportar a una detección oportuna de esta enfermedad y evitar una propagación de la pandemia en los pueblos y nacionalidades indígenas del país. María Elena Vaca, Ecuador TV.
Estamos de regreso con más información. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recorrió el sector agrícola e industrial en la provincia de Guayas y en Los Ríos. El segundo mandatario también supervisó la entrega de ayuda humanitaria y asistencia médica a personas de escasos recursos. Junto al ministro de Agricultura Javier Lazo, el segundo mandatario mantuvo un encuentro con arroceros en el recinto Bella Luz en Juján, provincia del Guayas. Siendo esta provincia la principal productora de arroz, abarca el 75% de la producción nacional de la gramínea, superando el 1.000.000 de toneladas. Hemos visitado a agricultores, a quienes no han parado de trabajar, a quienes nos han permitido mantener la cuarentena con alimentación. Los representantes del gremio agrícola agradecieron la gestión y la entrega de créditos productivos. Histórico para nuestro sector, nuestro recinto, porque nunca hemos tenido una visita de distinguidas autoridades de nuestro país. Nosotros somos los que producimos y todo tipo de productos para las ciudades. El señor vicepresidente pues lo ha hecho el día de hoy y este día va a ser tomado en cuenta por muchos años acá en el sector porque el señor ministro de Agricultura también nos ha visitado nuestros cultivos. Con el gobernador del Guayas inauguraron el Hospital del Día Recinto de Fátima en Santa Lucía. Junto con el señor alcalde, un trabajo conjunto del municipio de Santa Lucía y el gobierno nacional, un pequeño hospital que aquí en el recinto Fátima va a dar vacunación, exámenes de sangre, una farmacia básica, odontología, ginecología, pediatría y consulta médica general. Vamos a seguir fortaleciendo el primer nivel de salud más cerca de la gente en los pequeños recintos. A su paso por la provincia de Los Ríos, junto al gobernador, recorrió la fábrica Impaexa del Grupo Familia en Babahoyo, dedicada a la producción de material sanitario y que no paró su producción durante la pandemia. Productores de papel en una fábrica, hemos visitado las industrias que también han sido básicas, han sido indispensables durante la cuarentena y que nos han demostrado cómo se puede trabajar o cómo han trabajado en estos más de 2 meses cuidando y priorizando la salud del personal. En ambos casos, tanto en la apiladora como en la fábrica de papel, 0 fallecidos por COVID. Con el apoyo de las brigadas médicas también se entregó kits de víveres y se brindó atención médica a las familias de escasos recursos en el sector Solbrisa y en el sector La Poza, acompañado del alcalde de Pueblo Viejo, quien le entregó las llaves de la ciudad. Y hemos llegado con lo que siempre hacemos, con alimentación, salud, fumigación y todas las atenciones necesarias para las personas en condición de vulnerabilidad. Estuvieron en el centro de aislamiento provisional, que cuenta con 20 camas y que hoy solo tiene un paciente. Para impulsar la economía, los agricultores recibieron un préstamo de Ban Ecuador de $15.000 cada uno. Para poder mejorar las tierras, mejorar semillas y así incentivar mucho más la producción de arroz. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El Banco del Pacífico será el primero en ofertar los créditos de Reactívate Ecuador. Este préstamo en una etapa inicial va dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas. El plazo será entre 12 y 36 meses al 5% de interés. Con esta iniciativa se busca sostener los empleos. El programa Reactívate Ecuador tiene un fondo de $500 millones para dar préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través del Banco del Pacífico. Se busca sostener los empleos que generan estos sectores económicos en el Ecuador. Uno pensaría que 500 millones es un monto muy grande, pero dada la realidad de la crisis tan profunda que vivimos a consecuencia de esta pandemia, en tan solo 2 días ya hemos atendido a casi 3.200 personas que tienen que ver con los requerimientos que se necesitan presentar para obtener estos recursos. A las microempresas se les prestará de $500 a $30.000, a las pequeñas empresas de $500 a $300.000 y a las medianas empresas hasta $500.000. La tasa de interés es del 5%, los plazos van de 12 a 36 meses con 6 meses de gracia. Ese periodo de gracia de no pago ni de capital ni de intereses será por 6 meses. A partir del mes 7 será cuando comience a pagar la operación. Las autoridades consideran que el sector privado será el motor de la reactivación económica del país. El gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para canalizar estos recursos de manera eficiente y atender estas necesidades de liquidez y de inyección de recursos que requiere hoy la economía y principalmente los sectores productivos con el objetivo de
sostener la mayor cantidad de empleos. Para entregar los créditos, se evaluará que las empresas hayan disminuido sus ventas durante la emergencia sanitaria, que el negocio haya funcionado adecuadamente antes de la pandemia. Se les solicitará la declaración de impuestos del 2019. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Varios emprendedores se beneficiarán gracias a los créditos que otorga el programa Reactívate Ecuador. Veamos algunos casos. Gracias al fondo del programa Reactívate Ecuador, las pequeñas y medianas empresas del país podrán acceder a créditos para sacar adelante su negocio y a la vez mantener los empleos de las diferentes actividades del sector de la economía popular y solidaria. Se puede solicitar financiamiento a partir de $500 con una tasa de interés del 5% y un periodo de pago de 36 meses con 6 meses de gracia. Conversamos con María Fernanda León. Ella pertenece a la Asociación de Venta de Cosméticos y menciona que este crédito tiene varios beneficios para los sectores de esta actividad productiva. Fundamental el contar con meses de gracia que nos permita llegar a fin de año con una liquidez, al menos sabemos que va a ser limitada, pero contar con una liquidez que permita sostener esos empleos, porque de aquí se desprenden muchas otras microempresas, muchos distribuidores, muchas peluquerías, muchos centros y demás negocios. Asimismo, Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Azuay, asegura que esta línea de crédito servirá para enfrentar la crisis económica generada por el COVID-19. Los sectores más afectados han sido los que han estado cerrados completamente, como el sector de muebles, como el sector metal mecánico, el sector del calzado, todos ellos que hacen transformación, que ocupan mucho personal, o sea, tenemos muchos puestos de trabajo ahí y es importante reactivarlos. Hay muchas personas también que hemos tenido pasivos con el Estado, por ejemplo, con el SRI, con aduanas, etcétera, etcétera, y tenemos pasivos que tenemos que inmediatamente cubrir. La Asociación de Cosméticos del Ecuador registra hasta el momento más de 6.000 empleos directos y 22.000 indirectos, mientras que en la Cámara de la Pequeña Industria de Azuay hay 120 afiliados. Eso representa 16.000 puestos de trabajo. Obviamente lo que necesitamos es que haya celeridad en la inyección de esos capitales. Hay que devolverle la economía al consumidor, hacerle la vida un poco más fácil en este momento para que ese dinamismo, ese ciclo de la economía vuelva a comenzar a girar. Carla Arcentales, Ecuador TV. En otro tema, Agrocalidad controla que los productos que llegan a las mesas de los ecuatorianos sean frescos y procesados con las debidas normas de bioseguridad. Agrocalidad realiza inspecciones en los centros de faenamiento de carnes de todo el país, con el objetivo de asegurar que los productos lleguen frescos a las mesas de los ecuatorianos. En el centro de faenamiento del Cantón Piñas, en la provincia del Oro, se cumplen con todos los protocolos de bioseguridad para mantener la carne de res y de cerdo en perfecto estado. Contamos con el producto necesario para suplir a la ciudadanía dentro de lo que se refiere a carnes de res, de cerdo, pollo, queso y sus derivados. Este centro de abastos entrega el 70% de su producción a Piñas y Zaruma, en la provincia del Oro, y también a la provincia de Guayas. Nosotros, por ejemplo, no podemos ingresar al camal, nosotros nos mantenemos en una área externa. Dentro del camal toda la gente está equipada con todos los implementos de bioseguridad. Agrocalidad recibió denuncias de que en algunos sectores se procesaba la carne sin los controles de higiene necesarios. He recibido una serie de denuncias de personas que están comercializando productos cárnicos en vehículos dentro de la ciudad y también en los sitios parroquias cercanos, donde con balanza, despresando en el camino y bueno, ofreciendo productos contaminados con polvo, con alquitrán, con cadmio. Las sanciones a quienes incumplen con las normas sanitarias son de hasta 6 salarios básicos, la cancelación del registro, así como el decomiso de los productos. María Elena Vaca, Ecuador TV. En Ecuador se efectuará la primera feria de la vivienda en línea. En el Distrito Metropolitano de Quito se ofertarán alrededor de 180 proyectos, tanto del sector privado como del público. ¿Cuándo se realizará? Le contamos en la siguiente nota.
Del 12 al 21 de junio se efectuará la primera Feria de la Vivienda Virtual, un espacio seguro, gratuito y fácil para conseguir una casa propia. Esta iniciativa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, junto al sector de la construcción y la plataforma Tribo. Básicamente se trata de que el interesado visite una feria virtual en donde va a estar Casa para Todos, donde vamos a estar nosotros con 9 proyectos, en donde tengo entendido van a estar más de 50, 60 expositores adicionales. Y la idea es que los visitantes puedan recorrer virtualmente los pabellones, donde se mostrará la oferta de casas, de departamentos, de terrenos, en fin, todo el ámbito del actual del desarrollo inmobiliario en el país. En esta feria se presentarán alrededor de 180 proyectos ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, con varias alternativas. Por ejemplo, la empresa pública Casa para Todos ofrecerá alrededor de 5.000 viviendas, con distintos beneficios. En el segmento 2 se ofrecerán casas hasta por $40.960. Ofrece a los compradores un subsidio de $6.000, ¿no es cierto? Y le ofrece tanto para el segmento 2 como para el segmento 3, un crédito de una tasa preferencial subsidiada por el Estado del 4.99% y hasta 25 años. En el caso del segmento 3 están viviendas entre $40.960 y $71.000. Ambos proyectos requerirán un aporte mínimo del 5% como depósito o como inscripción de los participantes. Desde el sector inmobiliario y de la construcción se mira con beneplácito esta iniciativa que promueve un nuevo esquema para reiniciar las ventas. Con $120.000 uno puede tener una casa de 140 metros que se llega a financiar hasta el 95% de la unidad de vivienda con bancos estatales, con el BIES, o el 70% hasta el 80% con bancos privados. Usted podrá ingresar a esta feria a través de www.feriaviviendaonline.com. Este es un proyecto piloto que se replicará a nivel nacional como un impulso para dinamizar la economía. Olga Velasco, Ecuador TV. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro país, varios especialistas médicos advierten de los riesgos de consumir la siguiente medicina. Presta atención. La OMS determinó que la hidroxicloroquina no solamente es ineficaz para tratar a los pacientes con COVID-19, sino que aumenta el riesgo de muerte al provocar problemas en un órgano vital, el corazón. Uno de los problemas que la cloroquina puede causar y la hidroxicloroquina es que puede dar problemas al corazón, que sabemos que hay un porcentaje que va a hacer una arritmia y se puede morir. Una arritmia quiere decir que el corazón, que normalmente va en un ritmo normal, comienza a hacer ritmos diferentes y cuando cae en el momento incorrecto hace un paro cardíaco y se infarta y se muere. La docente universitaria indicó que en el mercado la hidroxicloroquina incluso no se encontraba en las farmacias y pacientes que la usan para tratar otras enfermedades fueron afectados al no poder adquirirla. Por un lado, las personas que tienen malaria, una de las enfermedades más graves e infecciosas de nuestro país todavía, y por otro lado, las personas que tienen lupus y otras enfermedades reumatológicas que pueden y utilizan diariamente esta medicación. El infectólogo del Hospital Pablo Arturo Suárez indicó que al momento no existe un tratamiento avalado por la Organización Mundial de la Salud para curar el COVID-19. Esto es importante recalcarlo, porque los estudios pueden salir en el que están, y los estudios son esos, estudios en los que se están evaluando las terapias. No significa que ya estén comprobados. Y hemos encontrado este problema porque, por ejemplo, uno de los medicamentos experimentales es un antirretroviral, que en el Ecuador lo tenemos restringido para pacientes con VIH. Y que la OMS suspendió temporalmente el uso de este medicamento por el incremento en el fallecimiento de los pacientes con COVID-19 que usaron ese tratamiento. Peor aún, indica que consumirlo sin receta puede ser fatal. La hidroxicloroquina y la cloroquina se asocian con una arritmia, por decirlo de alguna manera, o un bloqueo del corazón en pacientes susceptibles, es decir, pacientes que puede ocurrirle eso. Pacientes que sufren del corazón, pacientes hipertensos, etcétera, e incluso algunos pacientes sanos. Y este efecto adverso se potencia combinado con algunos otros medicamentos. Por ejemplo, la combinación de acitromicina, que también afecta el corazón, con la cloroquina, aumenta aún más el riesgo de este bloqueo del corazón y el paciente puede fallecer. Imagínense el riesgo que ocurriría cuando el paciente o el usuario lo consume de forma autónoma, o repito, automedicado, en su casa sin tener siquiera electrocardiogramas para hacer seguimientos y chequeos.
Los expertos recomiendan a la ciudadanía evitar la automedicación y reiteran que si las personas tienen dificultades para respirar, deben acudir de inmediato a un hospital. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. En este mismo tema, en Francia, el gobierno prohibió este miércoles oficialmente el uso de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19 en los hospitales, después de que 2 organismos encargados de velar por la salud pública en el país se declararan contrarios a su uso. Desde finales de marzo, la hidroxicloroquina, derivado de la cloroquina, un medicamento contra el paludismo, se utiliza a título excepcional en los hospitales franceses para tratar casos graves del nuevo virus. Su uso en ensayos clínicos sigue estando autorizado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro han defendido el uso de este medicamento para tratar la enfermedad, pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue en la senda de Donald Trump, coincidiendo con la llegada a su país de una partida de 250 respiradores portátiles donados por Estados Unidos. El mandatario reveló que, como su homólogo estadounidense, él también consume hidroxicloroquina a modo de prevención. La hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza para muchas otras enfermedades. Se utiliza para la malaria y sobre todo en el país se utiliza para el lupus. Es un medicamento que antes hacía falta en los hospitales. Antes, la gente que tenía lupus tenía que buscar el medicamento de forma privada porque no estaba en el sistema público. Ahora tenemos para darle a todos. Yo lo ocupo como profilaxis. Lo ocupa el presidente Trump como profilaxis. La mayoría de leyes del mundo lo ocupan como profilaxis. Yo solicitaría humildemente, porque somos un país pequeño, revisar ese protocolo, porque aparentemente muchos países grandes en el mundo lo están utilizando, muchos doctores en Estados Unidos lo están utilizando y aparentemente sí tiene un efecto positivo. Iniciamos el desarrollo de las noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con regular fuertemente y hasta cerrar redes sociales que cuestionaron sus publicaciones. Esto mientras el país ya registra más de 100.000 muertes a causa del coronavirus y el número de contagios ya roza el 1.700.000. El presidente Donald Trump arremete contra las redes sociales, y es que por primera vez Twitter, una de las plataformas más utilizadas por el mandatario estadounidense, añadió bajo 2 de sus publicaciones la opción Obtenga más información, una acción que solamente aparece cuando los tweets se califican como engañosos. En las publicaciones, el primer mandatario sostuvo que el voto por correo, una opción que se sopesa por la pandemia, llevaría a una elección manipulada. Así que la medida de la red social desató la ira del mandatario, que utilizó la misma plataforma para mostrar su descontento. Twitter ahora está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi declaración sobre las boletas por correo, que conducirán a la corrupción y el fraude masivo, es incorrecta, basada en la verificación de datos hechos por CNN y Washington Post. Twitter está sofocando la libertad de expresión y yo como presidente no permitiré que esto suceda. Además, en otra publicación aseguró que regulará enérgicamente o cerrará las plataformas antes de permitir que silencien las voces del Partido Conservador. La polémica surge cuando Estados Unidos superó los 100.000 muertos a causa del coronavirus y se acerca al 1.700.000 contagios. No obstante, el presidente Trump defiende su manejo de la crisis. Pusimos un freno a la entrada de personas desde China y esto ha salvado miles y miles de vidas. Es cierto. Pero habríamos tenido hasta 25 veces más muertes si no hubiéramos actuado oportunamente. Aunque la situación no está controlada en el país norteamericano, las restricciones se suavizan para reactivar la economía, una decisión que amenaza con iniciar una segunda ola de contagios, pues solamente en la última semana 20 estados reportaron un aumento en los casos de coronavirus. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y con esta información finalizamos este espacio informativo. Muchas gracias por acompañarnos. Usted continúe en sintonía de Ecuador TV, que ya se viene fanático con los deportes.